Abramos nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 24, verso 1 al 3. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? En los versos leídos, el Señor le asegura a sus discípulos que el templo de Jerusalén sería totalmente destruido. Esta noticia conmociona a los discípulos porque el templo de Jerusalén era la gloria de Israel. Miren lo que dice el Talmud de Babilonia en cuanto al templo, lo voy a leer. El que no haya visto el templo de Herodes no ha visto nunca un edificio hermoso. Ante la afirmación que el Señor les hace de que el templo sería destruido, los discípulos le formulan unas preguntas al Señor porque no podían creer lo que estaban escuchando. Y una de estas preguntas es: ¿cuándo sucederá esto? En el verso 3. Es decir, Señor, danos una fecha. Dinos una fecha cuando el templo va a ser destruido. Y luego le siguen preguntando: ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál es la señal del fin del mundo? Ahora bien, en este punto alguien se podría preguntar: ¿qué tiene que ver la destrucción del templo con la señal de la venida del Señor y con el fin del mundo? ¿Qué tiene que ver esto? Es necesario entender que para aquel entonces se asociaba la destrucción del templo con la venida del Señor. Y la venida del Señor también se la asociaba con el fin de los tiempos, o como ellos lo dicen, y la Reina Valera lo escribe, con el fin del mundo. El Señor no responde con una fecha exacta. Él no dice tal año, tal mes, tal día. No. Él no da una fecha. El Señor más bien da una serie de señales de cuándo sucederá todo esto. Y estas señales apuntaban en dos direcciones concretas. Primero, apuntaban a la destrucción del templo y segundo, a su retorno. Como ya sabemos, el templo fue destruido tal como lo dijo el Señor en el año 70 y no quedó piedra sobre piedra. Como lo dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Así sucedió. Es decir, ahora estas señales que ya no apuntan a la destrucción del templo porque esto ya sucedió, ahora sí apuntan a su venida, a su retorno. Y estas señales las podemos ver en dos grupos. Primero, señales generales y segundo, señales exclusivas. Hoy, en este primer estudio, nos centraremos en las señales generales de la venida del Señor. Las señales exclusivas son aquellas que anticipan de manera inmediata la venida del Señor. Si Dios permite, estas señales las veremos en nuestro próximo estudio. Pero las señales generales que veremos hoy son como aquella luz amarilla del semáforo que nos anuncia, nos advierte que pronto se cambiará el color rojo. Las señales generales, aunque no anticipan inmediatamente la venida del Señor, porque han sucedido desde siempre, sí nos recuerdan
tal como la luz amarilla del semáforo, nos recuerda, nos advierte que la venida del Señor está en acción. Juan dijo en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene. Este es un progresivo. Es decir, Cristo no solo vendrá, sino es que Cristo está viniendo. Su venida está en acción. Y vuelvo a decirles, las señales generales que estudiaremos a continuación nos anuncian que la venida de Cristo está en acción. Cristo está viniendo por su iglesia. Y si usted me está entendiendo, dígame amén. Empecemos viendo estas señales. Estamos en Mateo capítulo 24. Ahora avancemos al verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. La primera señal que veremos es los falsos Cristos. Diríjase al verso 23 del mismo capítulo 24. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Verso 24, porque se levantarán falsos Cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. El Señor anunció que se levantarían falsos Cristos, y ciertamente lo fue así. Tiempo después, o no mucho tiempo después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles que ya se levantan falsos Cristos. Tenemos el caso de un tal Teudas, tenemos el caso de un tal Judas el Galileo, y los estudiosos concuerdan en que ellos decían ser el Cristo. Decían ser el Cristo. Esto se encuentra, para que usted lo registre, en Hechos capítulo 5, verso 34 al 37. Y es que a lo largo de la historia, muchos han afirmado ser el Cristo. Si nos venimos ya a nuestra era actual, uno de los casos mediáticos y conocidos por en esta parte del mundo occidental es el caso de aquel hombre llamado José Luis de Jesús Miranda. Él aparece en el año 2004 y se hace llamar Jesucristo hombre, creador de la secta religiosa Creciendo en Gracia. Imagino que algunos de ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Yo tuve la oportunidad de ver algunos de sus templos, algunas de estas iglesias, ¿no?, en nuestro país, el Ecuador. Él enseñaba que el hombre podía hacer lo que quiera. Su lema era salvo siempre salvo, y no se refería a la certeza que el hombre tiene en cuanto a la salvación, sino al hecho de que el hombre podía vivir una vida libertina o una vida pecaminosa y no pasaba nada porque el pecado no existía y el diablo estaba muerto. Además tenía en su cuerpo tatuado el 666, porque no solo decía ser Jesucristo hombre, sino es que también afirmaba ser el anticristo. Por cierto, él anunció que para el 30 de junio del 2012 su cuerpo sería transformado como el cuerpo del Señor cuando resucitó, el cuerpo glorificado del Señor. Pero como ya podemos advertir, llegó la fecha y nada sucedió. Por fin, en el año 2013, a los 67 años de edad, este hombre muere de un derrame cerebral, y su muerte simplemente afirmó que es un falso Cristo. Pero miren lo siguiente, cuando él muere, inmediatamente su esposa, llamada Lisbeth de García, afirma ser el arcángel Miguel, así como lo escucha. Y en el año 2016 afirma ser Cristo mujer y se hace llamar Cristo Lisbeth.
hasta el día de hoy. Ellos tienen adeptos que le siguen y la tienen como el Cristo Lisbeth. Y muchos me preguntan, pastor, pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué? Bueno, a lo que a ellos les interesa con todos estos cuentos absurdos es seguir en el negocio de la manipulación, seguir en el negocio de engañar. Recuerde, como ya aprendimos, estos falsos ministros, a estos falsos cristos, a ellos no les interesan las personas, las ovejas, simplemente son ladrones, salteadores y asalariados, que lo único que les interesa es sacarle dinero a la gente que sigue sus engaños. Iglesia, por eso hay que conocer Biblia, por eso hay que conocer la palabra, porque si no conocemos la palabra nos dejamos llevar por cualquier cuentero, por cualquier falso ministro o en este caso por cualquier falso Cristo. Estamos en el año 2021 y una noticia meses atrás fue que un hombre, un rabino judío de nombre Hizkiyahu ben David, ha sido nombrado por la comunidad ortodoxa judía como el Mesías, es decir, como el Cristo. Este es uno de los últimos casos que se han presentado y casos mediáticos, ¿no? Y ante esto quiero recordarles que al Señor Jesús le hicieron una pregunta. El sumo sacerdote Caifás le hizo una pregunta interesante al Señor. Esta se encuentra en Mateo capítulo 26, verso 63. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Antes de continuar y ver cuál es la respuesta del Señor, la palabra Cristo viene del griego Christos, que a su vez viene del hebreo Mashiach, es decir, Cristo o Mesías, que por cierto significa el ungido. Caifás, sumo sacerdote, le pregunta a Jesús, por favor, dinos la verdad. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Dínoslo de una vez. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Verso 64. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho, Caifás. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En otras palabras, lo que Jesús respondió es, ¿me preguntas si yo soy el Cristo? ¿Me preguntas si yo soy aquel Mesías de quien hablaron los profetas y de quien escribieron? Pues te tengo que decir que sí, tú lo has dicho, yo lo soy. Yo soy aquel de quien profetizaron, yo soy aquel a quien esperaban, yo lo soy. ¿No le parece esto tremendo? Mire, los estudiosos dicen que en el Antiguo Testamento al menos hay 300 profecías acerca del Mesías. Pero lo extraordinario no son solo las 300 profecías, sino es que todas estas se cumplieron en la persona de Cristo. Todas estas profecías se cumplieron en la persona de Cristo. Espero poder ver en un estudio aparte cómo esto sucede. Es extraordinario. Iglesia, nosotros, la iglesia del Señor, la esposa de Cristo, nosotros no estamos esperando la aparición en escena del Cristo. No la estamos esperando. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza absoluta de que el Cristo ya se hizo presente en esta tierra. Tenemos la certeza absoluta de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
y vimos su gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de poder. ¿Y quién es este? Es Cristo, el Verbo, la palabra, el Logos, Cristo. Nosotros no esperamos la aparición de Cristo en escena, más bien nosotros esperamos su retorno y esperamos que venga a cumplir su hermosa promesa de amor. ¿Y cuál es esta? Juan capítulo 14, verso 1. Voy a leer la Biblia, Dios habla hoy. Juan 14, verso 1. El Señor nos dice, no os angustiéis, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de papá, de mi padre, hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Verso 3, y después de ir y prepararos un lugar, vendré otra vez. Eso es clave, vendré otra vez. Cristo ya vino, ya apareció en escena. Él dice, vendré otra vez. Es decir, Cristo viene por su iglesia y tiempo después vendrá con su iglesia a establecerse en esta tierra. Vendré otra vez para llevaros conmigo, para que nosotros también estéis donde yo voy a estar. ¡Aleluya! Iglesia, cada aparición de un falso Cristo solo es aquella luz amarilla que nos indica, que nos advierte que la venida de Cristo está en acción. Él está viniendo por su iglesia. Él está viniendo por su iglesia. Alguien dice gloria a Dios. El Señor no solo advirtió que vendrían falsos cristos, también nos advirtió de falsos profetas. Verso 11. Estamos en Mateo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 24, por favor. Porque se levantarán falsos cristos y también falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor, por medio del profeta Ezequiel, no solo reprendió, no solo amonestó a los falsos pastores. ¿Recuerda la enseñanza anterior? El Señor amonestó a los falsos pastores porque a ellos no les interesaban las ovejas, sino comer de su grosura y servirse de su lana. Pero no solo a los falsos pastores, también amonesta a los falsos profetas. Vamos a ver qué les dijo el Señor. Libro de Ezequiel, por favor, capítulo 13. Leeremos desde el verso 1 y continúo leyendo la versión de la Biblia Dios habla hoy. El Señor se dirigió a mí y me dijo, habla en mi nombre contra los profetas de Israel. Esos profetas que hablan por su propia cuenta. Y diles, oíd palabra del Señor. ¡Ay de los profetas estúpidos que siguen su propia inspiración y no tienen verdaderas visiones! Verso 4, tus profetas Israel son como zorras que viven entre ruinas. No han hecho nada para defender a Israel, para que puedan resistir en la batalla cuando venga el día del Señor. Sus visiones son falsas y sus profecías son mentira. Dicen que hablan de mi parte, pero yo no les he enviado. Y esperan que sus palabras se cumplan. Verso 7, vuestras visiones son falsas, vuestras profecías, mentira. Decís que habláis de mi parte, pero yo no he dicho nada. ¡Hey, profetas! ¡Hey, profetitas! Ustedes andan hablando, andan diciendo que yo he dicho, pero
Yo no les he dicho nada. No sé qué están hablando. No sé qué están diciendo. Amén. No solo por medio del profeta Ezequiel, también por medio del profeta Jeremías hay una amonestación para los falsos pseudos profetas. Leamos por favor Jeremías capítulo 23, verso 16. El Señor Todopoderoso dice: israelitas, no hagan caso. Miren, no le hagan caso. Miren la advertencia. Y esta advertencia hoy día es para la iglesia. Iglesia, no hagan caso a todo aquel que anda profetizando. Seguimos leyendo. No hagan caso a lo que os dicen los profetas. Lo que dicen no son más que mentiras, cosas que ellos mismos inventan, que yo no les he comunicado. Verso 21. Yo no envié a esos profetas y ni siquiera les hablé, pero ellos salieron corriendo a hablar en mi nombre. ¡Wow! La expresión favorita de los profetas, según lo que dice el Señor. ¿Cuál era la expresión favorita? El Señor dice. Pero el Señor aclara: yo no he dicho nada. Estos manes andan diciendo que yo he dicho, pero yo no he dicho nada. Dice el Señor. Yo no les he mandado a hablar nada. Y andan tomándose mi nombre. Anda diciendo que yo he dicho. Oh. Han transcurrido más de 2600 años desde que vivieron Ezequiel y Jeremías. Pero la situación no es muy diferente hoy en día. No es muy diferente. Al contrario, es calcada. Es súper parecida. Y hoy esa expresión ha causado tanto daño, hermanos. El Señor dice. El Señor dice que hagas esto. El Señor dice que te vayas acá. El Señor dice que te va a entregar esto. El Señor dice que entregues esto. ¿Cuánto daño han causado los falsos profetas y las falsas profecías? Han dañado vidas, han dañado hogares, familias, economías, iglesias, ministerios. Han dañado, han hecho mucho daño y siguen haciéndolo. Generalmente estos falsos profetas andan de un lugar para otro, andan por las ciudades, andan por las naciones, no tienen una iglesia donde se congregan, andan engañando, andan asaltando, andan robando y su expresión favorita es: el Señor te dice. Me he acordado ahora que estuvimos en una reunión que nos invitaron y ahí estaba mi hijo Javier, que hoy día está aquí, estaba sentado. ¿Cuántos años habrás tenido para entonces, Javier? ¿Unos 14 tal vez? 14, 13, 12 años. Y se le acerca un profeta y le dice: el Señor me está mostrando que tú estás buscando un empleo. Dime si es verdad o no. Y Javierito se levanta y dice: no, porque soy un niño todavía. Oh, hermano, cuánto daño ha existido. Conocí el caso de un hombre de Dios que un profeta le dijo: el Señor me dice que me tienes que dar posada en tu casa. Y creyendo que la voz viene de Dios, le dio posada en la casa. Y este hombre abusó de las mujeres de esa casa y asaltó a los bienes de aquella casa. El Señor dice que irás a las naciones a predicar el evangelio. Esto es un cliché ya en la iglesia evangélica. Es una expresión tan común
tan repetida. Y no entiendo por qué las personas viajan ciudades, viajan naciones, corren desesperadamente donde anuncian que hay un profeta con la única finalidad de que el profeta le llame y le diga: bebé, tú que estás allí, siempre ven acá. El Señor te dice. Hermanos, usted no necesita que ningún mortal le venga a decir: el Señor te dice. Usted quiere saber lo que el Señor le dice. Aquí está su palabra. No puede poner palabra de hombre por encima de la palabra de Dios, hermano. Oh, es que necesito que un profeta me profetice. Necesito que un hombre de Dios me imponga sus manos. Y necesito que un hombre de Dios me dé de su manto. ¡Ah! Tonterías. Tonterías, hermano. No existe varón sobre esta tierra que le pueda dar algo más allá que solo Cristo le va a poder dar. Todavía estamos en esas niñerías. Oh, es que necesito que alguien me profetice. Eso se llama vagancia espiritual. Quieres que alguien te profetice cuando la profecía absoluta y cierta está escrito aquí. Leamos la palabra del Señor, hermano. El Señor dice que irás por las naciones a predicar el evangelio. ¿Cuánto daño? Y esta persona que recibe la profecía, sin pedirle consejo a su pastor, porque se le da más importancia a lo que dice un profeta, entre comillas, se le da más valor a un hombre a quien nunca has visto, a quien no conoces, no sabes de dónde viene. Y como ya dije, generalmente estas personas andan de ciudad en ciudad, de nación en nación, no tienen una iglesia, no tienen un pastor, y lo que andan es dañando, andan haciendo daño, andan haciendo perjuicio, pero sin pedir consejo al pastor, hace caso al profeta. Y se van de la iglesia, abandonan el ministerio que el Señor les ha entregado. Venden sus propiedades, se endeudan y se van a las naciones. No mucho tiempo después regresan derrotados, defraudados y endeudados. Chiros, dicen acá. ¿Por qué? Porque el profeta le dijo: el Señor te dice. Pero el Señor dice: yo no he dicho nada. Yo no sé lo que este man está hablando. Yo no he dicho nada. Oh, iglesia. De allí la Escritura nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, mire lo que dice Juan. Amados, hermanitos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No crean todo lo que le dicen. No se lo digo yo, se lo dice la Escritura y se lo confirmo yo como su pastor. No crean todo lo que escuchan, no crean todo lo que le dicen. No lo crean. Páselo por el filtro de la palabra. Aunque se lo diga un ángel. Si no está la palabra, no es cierto, aunque se lo diga yo. Por eso usted no puede conformarse con lo que dijo el pastor Carlos. Usted debe apuntar y al salir de aquí pasarlo por el filtro de la palabra. No crean a todo espíritu. No crean, disciernan los espíritus si son de Dios. Porque los que no son de Dios son del diablo. Dicen muchos falsos profetas en el mundo.
¿Cuál es la finalidad de los falsos profetas de los cuales advirtió el Señor? Pedro lo enseña sin anestesia. Él nos dice cuál es la finalidad de estos falsos como una inyección a las venas, directo. Vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Sigo leyendo la Biblia, Dios habla hoy. Así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, ¿hubo qué es? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado, mire. Y está hablando Pedro, hubo, y él ya está hablando en pasado. Así como hubo falsos profetas, así también habrá pasado, presente o futuro. Futuro. Así también habrá falsos maestros entre vosotros que enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Eso les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa y por culpa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Hagamos un altito ahí. Qué interesante saber que por culpa de los falsos profetas, ministros, muchos no quieren saber de la verdad. Por el mal testimonio que han entregado, que han dado. Por eso muchos dicen, todos los pastores son igualitos, son unos mercaderes, son unos ladrones. ¿Por qué? Por el testimonio de estos falsos. Pero así como hay falsos elementos, también hay hombres de Dios, fieles a la palabra de Dios. Verso 3. En su ambición de dinero, y aquí está la respuesta, ¿cuál es el objetivo? En su ambición ¿de qué? De las almas. En su ambición ¿de qué? En su preocupación de cuidar a las ovejas. En su ambición de dinero os explotarán con falsas enseñanzas. Lógico, para sacar dinero hay que pervertir la enseñanza, hay que adulterar la escritura. Un manipulador no puede sacar dinero predicando la palabra como es, tiene que pervertirla, adulterarla, cambiarla. Por eso dicen, su ambición de dinero os explotarán con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Hermano, ¿cuál es el objetivo de los falsos profetas? Manipular. Y por medio de la manipulación, asaltar a las personas. Vuelvo a decirles, por eso usted tiene como cristiano la responsabilidad de conocer las escrituras, hermano. Si usted no las conoce, olvídese, hermano. Olvídese. Usted va a ser engañado por cualquiera que le vaya a hablar bonito. Pero mira qué bonito habla. No, hermano, no se trata de qué bonito habla. Pero mira qué bonito es el lugar donde se congregan. No se trata de qué bonito es el lugar. Pero mira qué bonita la música que ponen. No se trata de las emociones que afloren en medio de la enseñanza. No, se trata de que si esa enseñanza está acorde a la palabra de Dios. En cuanto a la expresión del verso 24, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Me han preguntado algunas veces, pastor, ¿esto quiere decir que muchos hijos de Dios van a ser engañados por los falsos cristos y por los falsos profetas? ¿La Biblia lo dice? No lo dice. Más bien dice lo contrario. De tal manera que engañarán si fuera posible. No dice que los va a engañar. Si fuera posible. Pero esto no es posible. ¿Me estoy explicando?
no es posible. Es posible, es posible y es seguro que hoy en día hay muchos hijos de Dios, hay mucho pueblo de Dios que está siendo pastoreado por falsos ministros, falsos pastores. Hay mucho pueblo de Dios que hoy en día se está congregando en sinagogas de Satanás. Pero el Señor nos enseñó algo clarísimo y es la seguridad del cristiano. En Juan 10, Él enseña que todos los que el Padre les ha entregado, ninguno, ni uno solo se perderá. Jesucristo dijo, nadie arrebatará estas ovejas de mi mano. Nadie, ninguna de las que me has entregado, Padre, ni una se perderá. Esa es la seguridad del cristiano. Y aunque hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios que están siendo pastoreados por falsos pastores y están congregados en sinagogas de Satanás, pronto el Espíritu de Dios que habita en ellos, porque el Espíritu de Dios no habita en todos, sino solo en aquellos que han hecho de Cristo Señor y Salvador de su vida, ese Espíritu Santo pronto les abrirá sus ojos, les alumbrará las Escrituras. Y ellos se dirán, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿En dónde estoy? ¿Qué es lo que me están enseñando? ¿Qué es lo que me están predicando? Y se darán cuenta que están en un lugar equivocado, porque ninguno se perderá. En ese momento, estas personas incomodadas por el Espíritu Santo saldrán de aquel lugar y buscarán una iglesia no perfecta, porque no existen iglesias perfectas, pero sí buscarán una iglesia verdadera, donde se predique el verdadero evangelio y donde sus pastores no estén interesados en su grosura y en su lana, sino en su alma. ¿Me estoy explicando? Cada falso profeta que aparece en el escenario de la humanidad es una luz amarilla que nos advierte, que nos recuerda que la venida de Cristo está en acción. Cristo está viniendo, iglesia. Cristo está viniendo. Maranata, Cristo viene. Y las señales continúan. Verso 7 de Mateo 24. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. Y nosotros podríamos añadir tantas desgracias más, ¿no? En diferentes lugares. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. En cuanto a los terremotos, desde el año 1900 se empezaron los registros geológicos y desde entonces, es decir, desde hace 121 años, los estudiosos afirman que hay un promedio de 18 terremotos importantes en el mundo. Cada año 18 terremotos fuertes que impactan el mundo. En cuanto a las pestes, ha sido algo que desde siempre ha azotado a la humanidad. Por ejemplo, en el año 1348, el mundo fue abrazado por la peste o muerte negra. Se dice, según un documental en la National Geographic, que esta peste, que por cierto abrazó al continente europeo, parte de África y Asia, se dice que por lo menos murieron de 80 hasta 200 millones de personas. Se cree que 200 millones de personas murieron en el 1348 por la peste negra. Siglos después, estoy hablando solo de las pestes más nombradas, podríamos decir, o más fuertes en la historia. Ya en el año 1918 aparece en escena la gripe española
que según también la National Geographic mató un promedio de 100 millones de personas. Imagínese usted, 100 millones de personas en diferentes lugares del mundo. Y lleguemos ya al 2021, siglo XXI, nuestra era. Estamos atravesando un tiempo de pandemia, popularmente se la conoce como la pandemia del coronavirus, así se la conoce popularmente. Apareció en diciembre del año 2019, al 16 de mayo del 2021, es decir, hace unos días antes de que este sermón esté siendo predicado, datos actualizados dicen que 255 países han sido ya contagiados y que a hoy existen 3.3 millones de muertos. Realmente la cifra es baja en comparación a pandemias anteriores, debido a que la ciencia, la medicina, los recursos avanzan, pero aún así no deja de ser un número importante. En cuanto a las guerras, ¿qué podemos decir? Justo ahora estamos siendo testigos oculares, más que presenciales, oculares, de un conflicto bélico entre Israel y Palestina. Y no solo guerras, no solo terremotos, no solo pestes, podríamos añadir huracanes, podríamos añadir hambruna, podríamos añadir tsunamis y mil cosas más que esta humanidad está viviendo. El verso 8 nos dice, y todo esto será principio de dolores. La palabra dolores viene del griego odín, que significa dolores de parto. Principio de dolores de parto. Esto quiere decir que todo lo que estamos atravesando, lo que hemos atravesado, lo que estamos atravesando, solo es el inicio. Todavía no es el parto. Todavía no es el parto. Las señales del parto serán las señales exclusivas que veremos en la próxima enseñanza, que antecederán inmediatamente ya la venida del Señor. Y entre una de estas señales ya es el periodo de la tribulación. Eso lo aprenderemos después. Hermano, cada desastre natural, cada terremoto, cada huracán, cada pandemia, cada situación que estamos atravesando, continúa siendo una luz amarilla en el semáforo que nos indica, que nos advierte que la venida de Cristo está en acción. Cristo está viniendo. Esta enseñanza no tiene el fin de asustarlo. Esta enseñanza no tiene ese fin. Sí tiene el fin de advertirnos para que todos como iglesia estemos alertas, estemos apercibidos, como el centinela lo está cuando guarda la ciudad. Todos, jóvenes, apercibidos a la venida del Señor. Adultos, hermanos, apercibidos a la venida del Señor. Y quiero concluir con las palabras de estos dos seres angélicos cuando los discípulos estaban viendo la ascensión del Señor. Hechos capítulo 1, verso 11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué hacen mirando al cielo? Lógicamente ellos están mirando al Señor, que estaba ascendiendo entre las nubes. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, Cristo ascendió al cielo a la diestra del gran poder. Y así como le vimos ir, de la misma manera le veremos regresar. Primero Él vendrá por su iglesia en el gran evento conocido como el rapto de la iglesia. Pero tiempo después ya no vendrá por su iglesia, sino es que vendrá
con su iglesia a establecer su reino en esta tierra. Y es necesario que como iglesia de Cristo estemos esperando su retorno. Cada una de estas señales generales que hoy día hemos visto, que hemos avisorado, simplemente nos recuerda que su venida es pronta, que el Señor viene en cualquier momento. De allí que nuestra mirada, hermanos, ¿dónde debe estar? En el cielo. Porque al cielo se ha ido y del cielo volverá. Aleluya. Cristo viene por su iglesia.